lamentablemente. Y bueno, de esta manera llegamos entonces ahora sí al plato fuerte de esta mañana en el programa, y es mi conversación con Pedro Cateriano, quien el día de hoy está presentando el libro El Caso García, que es un libro que tiene 30 años y que se ha publicado. Hay una segunda edición que tenía un prólogo de María Palacios, una actualización de Pedro Cateriano, y es un libro estupendo. Hoy se va a presentar el libro y quiero conversar con él para que nos cuente por qué este libro sigue siendo un libro tan vendido, con tanta audiencia. Pedro, bienvenido al programa. Un gusto estar en el Cuéntanos programa. primero el secreto del éxito. ¿Por qué es un libro que leí la palabra long seller, que sigue vendiendo durante mucho tiempo? Bueno, en realidad es una crónica que también es un testimonio personal de un momento, diría yo, dramático y convulso del país, en donde por primera vez un parlamento, el Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que fue disuelto luego por el golpe de Estado de Fujimori, acusa por primera vez por un supuesto enriquecimiento ilícito a un expresidente, a un presidente de la República, ¿no? Que fue el caso de Alan García. Este libro se publicó por primera vez el año 94 y cumple ahora 30 años. Inicialmente se agotó la primera edición, se pirateó inmediatamente, estamos hablando además de la época de la hiperinflación aún, y el editor en ese entonces me dijo, cuando le comenté, pero hay un pirateo monstruoso, y él me afirmó, esa es una señal de éxito del libro. Bueno, el libro no se volvió a reeditar hasta que surgió el caso Lavajato, y un buen día Rosa María Palacios y me comentó, yo creo que valdría la pena reeditar este libro. Le entusiasmó la idea a Fernanda Castillo de la editorial Planeta, y bueno, hoy día el libro se sigue vendiendo en todas sus versiones. Hay hasta una versión en braille, a gusto para mi sorpresa, ¿no? Entonces, el libro se vende también por la acogida de los lectores. Y el primer sorprendido de esta larga reedición, porque ya se han hecho como 5 reimpresiones del libro, se ha sacado también una edición popular, está en la versión digital y en toda clase de divulgaciones que dispone Planeta. Y bueno, hoy día la idea es tener un conversatorio respecto de por qué un libro como este tiene vigencia. ¿Acaso porque se trata también de un personaje ciertamente polémico que llegó al poder y que, bueno, con el APRA en el poder, es público y notorio que los 2 gobiernos apristas fueron manchados por la corrupción, ¿no? Así es. Y es un libro que yo lo había leído ya en el año 94, cuando se publicó, y anoche lo estaba revisando otra vez, y lo que encuentro es un libro que se lee con mucho interés. Parece una novela desde el arranque del libro, donde cuentas cómo fue la despedida de Alan García. Luego es un detalle, es un recuento muy minucioso de los actos de corrupción ocurridos en el gobierno de Alan García, pero no sé si coincides que más sorprendente que los actos de corrupción fue cómo se organizó la impunidad de Alan García. ¿Es correcto? Sin duda alguna, y en esa época la Constitución del 79, por ejemplo, permitía al presidente de la República nombrar a los vocales de la Corte Suprema, y el Senado los ratificaba. Y fue por esa razón, por ejemplo, que nombró como vocal de la Corte Suprema a un ex profesor suyo, que ciertamente bloqueó la acción de la justicia, ¿no? Y precisamente a raíz de esta impunidad, cuando se redacta la nueva Constitución, se establece claramente que cuando el Parlamento acusa, el fiscal de la Nación está obligado a abrir la indagación, porque precisamente uno de los hechos más escandalosos fue cuando el fiscal de ese entonces, el fiscal de la Nación, recibe la acusación constitucional contra García y la minimiza, ¿no?
a raíz de ese escandaloso hecho, repito, se produce este cambio constitucional mediante el cual hoy, cuando el Parlamento acusa, el fiscal de la Nación abre la investigación contra el dignatario acusado, ¿no? ¿Y por qué se salvó de los procesos Alan García? Y cuando veo esta foto me provoca decirte, ¿por qué García la sacó tan barata? A ver, en ese momento, luego de la acusación, el 5 de abril del 92, se produce el golpe de Estado de Fujimori y Montesinos. Y bueno, él se asila en la Embajada de Colombia, y en esa ocasión ese asilo era perfectamente lícito desde el punto de vista jurídico, porque había ocurrido un rompimiento del orden constitucional. Desde el punto de vista político no lo sé, porque creo que un gobernante siempre, bajo todas las circunstancias, así sean graves, está obligado a dar cuenta de sus actos. Creo que eso es lo que distingue a un presidente auténticamente democrático de uno que no lo es. El dar la cara, no correrse la acción de la justicia, no bloquear las indagaciones fiscales y judiciales, que lamentablemente vemos que ha sido un ejemplo que muchos presidentes luego imitarían, el de intentar bloquear la acción de la justicia, que es algo que escandalosamente también estamos observando el día de hoy con la presidenta Boluarte en el poder, ¿no? Sin duda. Ahí aprovecho de preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esta denuncia que se ha planteado el día de ayer contra Boluarte? Bueno, yo creo que estaba cantada, ¿no, Augusto? La presidenta desde el primer momento, ha usado la mentira como arma de defensa. Algunos creen que la memoria es muy frágil, pero no nos olvidamos que su primera reacción fue decirle a todo el país en un mensaje a la nación que todas estas joyas las había adquirido producto de sus ahorros, de su esfuerzo personal, que ella era una mujer trabajadora. Luego cambió radicalmente el tenor de lo que había dicho y dijo que esto era un préstamo, que su Guayqui querido la había homenajeado de esta forma, para finalmente, cuando fue citada por la Fiscalía, guardar silencio. Y yo creo que estos hechos han sido fundamentales para que esta denuncia sea presentada ante el Parlamento, ¿no? La mentira, el cambio de la versión y su silencio, ¿no? Hay mucha gente que cree en el país que mentirle a los fiscales y jueces y alegar acoso político y persecución política es un buen mecanismo de defensa. Yo creo todo lo contrario. Quien miente, quien solamente usa como argumento de defensa ante la justicia un supuesto acoso o una supuesta persecución política, está frito, está reventado, porque no hay de esa manera argumentos desde el punto de vista legal para una buena defensa. Ante la opinión pública vale el discurso político de la persecución, del acoso, pero eso ante un fiscal o un juez no tiene ningún valor, ¿no? Y lo hemos visto en casos realmente vergonzosos, ¿no? Durante años, por ejemplo, los fujimoristas han repetido casi hasta el cansancio que Fujimori no cometió delitos, sino errores. Claro, ese mensaje político dirigido a sus fanáticos. Pero cuando el largo proceso de administración de justicia de Fujimori pasó por 3 cortes, algo inédito, excepcional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las Supremas de Chile y el Perú, esa mentira de la inexistente comisión solo de errores y no de delitos se vino abajo y por esa razón Fujimori fue condenado, ¿no? De alguna manera este libro creo que también ayuda a entender lo complicado que resulta investigar a presidentes, ¿no? En el ejercicio de la función. Y creo que acaso en este momento lo que el país requiere
es una urgente reforma constitucional para establecer de una vez por todas el mecanismo de la acusación constitucional como el presidente, como ocurre en los sistemas presidenciales, en donde se conoce este procedimiento como el impeachment, o la otra vía, ampliar las causales establecidas en el artículo 117, casos de corrupción, de violación de derechos humanos, etcétera. Pero el país no puede continuar con esta situación, sobre todo, Augusto, teniendo en cuenta las experiencias acontecidas últimamente, ¿no? Sin duda. Pero tengo la preocupación de que de los expedientes no se armen tan bien. Y en este caso pueden decir que Oscolima pues es un señor generosón, rompón, un ministro de Estado. Me decía, mira, yo una vez fuimos ministro de Estado hace muchos años, algunos años, y él era gobernador en Ayacucho y nos recibía con chompas de vicuña, con ponchos, con cosas. Y la verdad que no, parecía un tipo generosón que ha ganado mucha plata en la vida, en actividades privadas, no sé si son lícitas o no, pero que la idea de que con roles te daban presupuesto público, y algo me hace ruido, que eso como que falta armar mejor un expediente, que estos expedientes que se arman así nomás pues van destinados a que se empantanan y no avanzan. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pedro, has hablado de la memoria. ¿Cómo crees finalmente que va a ser recordado Alan García dentro de 50 años? Bueno, esa es una tarea de los historiadores, ciertamente. Y precisamente... Pero que van a usar tu libro, los de los historiadores. Que tu libro sí está muy bien fundamentado, a diferencia de los expedientes de los fiscales. Pero precisamente esta clase de libros sirve para que luego los historiadores formen, no solamente redacten una historia de nuestra convulsa historia republicana, sino también tengan elementos de información directos, ¿no? En lo personal, y esta es una opinión política, ¿no? No es una opinión jurídica, aunque tiene un contenido jurídico, porque yo llego a esta convicción por lo ocurrido. Yo creo que Alan García no será absuelto por la historia, ¿no? No, yo también creo eso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y tu libro, sin duda, es un estupendo libro. A quienes aún no lo hayan leído, te lo recomiendo muchísimo. Sigue teniendo una actualidad 30 años después de haber sido escrito, que es asombrosa. Y además yo quiero acabar diciendo que el libro vale por el tema. Alan García ha sido uno de los políticos más importantes de los últimos 50, 40 años en el Perú. Está tan bien escrito, tan bien documentado, y por el autor, Pedro Cateriano, quien es un ejemplo de consistencia, de creer en sus ideas, en lealtad a sus convicciones, y con mucha frecuencia pelear solo en estos temas, porque muchos de los que te acompañaron en las acusaciones acabaron siendo aliados de Alan García en el camino años después. Tú te mantuviste, a pesar de las críticas, las agresiones, presiones, leal a tus ideas, y es algo que hay que valorar mucho en tu esfuerzo, querido Pedro. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, ¿Y cuándo es la parte de la presentación? ¿Cuándo es? ¿Quiénes pueden ir? Todos los que quieran. ¿Y dónde se vende? ¿Ya se puede comprar esa tercera edición? Bueno, la presentación, el conversatorio va a ser hoy en la Librería Sur, en Pardo de Aliaga, y el ingreso es libre, así que todos están gentilmente invitados a participar en este conversatorio, ¿no? Creo, como parte final y a manera de conclusión, que toda esta experiencia dolorosa, vergonzosa, que ha polarizado, que ha dividido al país, es consecuencia de una lucha selectiva contra la corrupción, ¿no? Y la corrupción ha sido el flagelo que ha debilitado nuestra democracia. Por esa razón creo que este libro ayuda a comprender y a entender la compleja vida política de los últimos años, y también espero que sirva como un testimonio para que nunca permitamos la impunidad, porque democracia sin justicia, Augusto, no es democracia, ¿no? Muy bien dicho. Un gran abrazo, querido Pedro, gracias por estar en el programa, y el libro ya lo puede adquirir en todas las librerías del país. El caso García. Te agradezco mucho. Y de esta manera llegamos al final del programa, y antes de irnos